Bueno, objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa. Eh, Como ya ustedes saben, esta ley 1437 del 2011 está dividida en dos partes principales. Esta primera parte nos dice cuál es el ámbito de aplicación, este artículo segundo que estamos viendo. Nos dice que tiene como ámbito de aplicación los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos independientes del Estado y a los particulares. Ya con las lecturas realizadas por ustedes, saben que se aplica a los particulares cuando estos cumplen funciones administrativas, independientemente del porcentaje. Aquí hablamos de un criterio material basado en noción de una función administrativa. Entonces, pues ya con esto definimos que esta primera parte del código va encaminado a la administración, ¿no es cierto? A la administración que ejercen estas autoridades. Como ejemplo de ello, pues podemos colocar un derecho de petición que se presenta ante la CBC, en la que se solicita, por ejemplo, que se reconozca una sustitución pensional funcionario que prestó su servicio en el lugar, ya disfrutaba de su pensión, y cuando murió su esposa solicita la sustitución pensional de este. Pues, ¿ante quién puede ejercer ese derecho de petición? Ante la CBC, ¿no es cierto? CBC tendrá la obligación de responder esa petición teniendo en cuenta los principios pues, establecidos dentro de esta primera parte del código. Ahora, ¿qué pasa si mediante un acto administrativo se niega ese reconocimiento de la sustitución pensional? Entonces ahí se puede acceder ante la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual ya le correspondería al artículo 104, a la segunda parte de este código de la ley 1437. Bueno, este artículo 104 nos dice que la jurisdicción del contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución política y en las leyes especiales. ¿Qué podemos resaltar aquí? Esta primera parte de este artículo, no podemos perder de vista que estos criterios siempre van encaminados a limitar el objeto de la jurisdicción contenciosa, o sea, resaltar cuál es la especialidad de la misma y poder con eso pues colocar los límites. ¿Límites para qué? Límites para saber cuándo le corresponde conocer de un asunto a esta jurisdicción y no a otra diferente. Entonces nos dice que esta ley 1437 no regula exclusivamente, sino que también obviamente abre la puerta a los aspectos que pueden estar dispuestos en la Constitución política y la existencia de unas leyes especiales. ¿Qué aspectos? Y traigo a colación el artículo 237 y 238 de la Constitución, que podemos encontrar ahí, cuando se le otorga al Consejo de Estado la competencia para conocer esas acciones de inconstitucionalidad sobre decretos del gobierno nacional. Recordemos que pues normalmente las acciones inconstitucionales la conoce Corte Constitucional. Aquí se evidencia cómo este artículo 104 pues, establece que la jurisdicción contenciosa administrativa, o sea, en este caso, en cabeza del Consejo de Estado, tiene funciones por fuera de esa ley 1437 las leyes especiales que les traigo ahí. Podemos nombrar esa 678, la 1150 y hasta la misma ley 1333 del 2009, que nos serviría de ejemplo en un asunto sancionatorio también de la CBC. Bueno, continuamos con la siguiente parte del mismo artículo 104, donde nos dice que esta jurisdicción se encargará de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos del derecho administrativo. Estos conceptos ya los recordamos en el anterior video.
nos hace relación a que deben estar involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan la función administrativa. Este último punto se acepta el criterio material para determinar el objeto de la jurisdicción solamente como una regla general. Pues como ya debió haber quedado claro en las lecturas que se dejaron hace 2 semanas, de todas formas existe una coexistencia de otros criterios para delimitar el objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa, como el criterio orgánico, utilizado como un criterio complementario. Bueno, vamos a hablar aquí que, o a destacar hasta este momento, que se trata entonces de una garantía para la seguridad jurídica de los asociados en sus relaciones con la administración. O sea, el objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa también es otorgar esa seguridad jurídica, ¿no es cierto? Control constitucional y un control de legalidad, a través del que también se puede realizar protección de los derechos subjetivos de los mismos administrados, y pues la defensa de derechos colectivos como las acciones populares de grupo de cumplimiento que son presentadas ante esta jurisdicción, las controversias y litigios administrativos, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y el juzgamiento de las controversias de personas privadas que desempeñen funciones propias de órganos estatales. Listo. ¿Qué más nos dice ese artículo 104? Ese artículo 104 también nos trae unos asuntos puntuales, donde nos dice igualmente conocerá de los siguientes procesos. Ustedes, con las lecturas que se dejaron, esta parte ya tiene que estar clara, solamente voy a resaltar como las partes más importantes. El numeral primero abarca la competencia de la responsabilidad únicamente extracontractual, nos hace relación solamente a la parte extracontractual, de los cuales tendrá conocimiento si viene de cualquier entidad pública, sin importar el régimen que sea aplicable. Del numeral segundo se destaca que conoce los procesos relativos a contratos, ¿cierto? De los cuales pues vamos a decir que no solo conoce sobre los que sea parte de una entidad pública, no de aquellos en los que los particulares ejerzan funciones propias del Estado. Obviamente pues tenemos que tener presente algo que a este momento me imagino que ya lo tienen supremamente claro, que la jurisdicción contenciosa administrativa pues no conoce de un conflicto entre particulares. Pues es cuando este particular ejerce una función administrativa, ¿no es cierto?, en lo que estamos resaltando, o una función propia del Estado que pierde, pues es en ese momento cuando pierde su naturaleza privada y adquiere la de una especial clase de autoridad administrativa. Aquí es donde pues la jurisdicción contenciosa administrativa podría tener conocimiento al respecto. En el numeral tercero debemos tener en cuenta que ya aquí nos presentan dos condiciones, ¿no? Por un lado, que debe ser una entidad, es decir, que si nos encontramos con una persona natural o jurídica que preste estos servicios públicos, no es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y por otro, que debieron haber incluido cláusulas exorbitantes. El concepto ya debió haber quedado claro según el texto enviado con antelación. En lo que respecta al numeral cuarto, vamos a destacar que no hay discusión frente a esa relación legal y reglamentaria que nos trae este artículo, pues entre servidores públicos del Estado, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí cuando se trata de esta parte de seguridad social de los mismos, vamos a hacer una aclaración al respecto. Digamos que hay una pequeña discrepancia entre la jurisdicción ordinaria y lo que nos compete a nosotros como jurisdicción contenciosa administrativa, en la cual se llevó pues hasta un acuerdo, como ustedes ya lo leyeron en el artículo segundo de la ley
712 del 2001. ¿Por qué? Porque esta ley dice que la jurisdicción ordinaria es la que tiene competencia para conocer sobre las controversias referentes, pues, a ese sistema social integral. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la interpretación del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura cuando dice que, pues, o sea, se o establece o limita que la competencia sigue siendo de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia contractual y en materia de responsabilidad extracontractual de naturaleza médica, ¿no es cierto? Es decir, que en aquellos casos en los cuales se presenta un asunto contractual, por ejemplo, contratos suscritos por las empresas sociales del Estado, como las demandas que se presentan contra los contratos de prestaciones de servicios en los que los médicos reclaman la vinculación con el Estado, que nosotros normalmente llamamos contratos realidad, se conocerán por la jurisdicción contenciosa administrativa. Y cuando el Consejo de Estado habla de extracontractual, hace referencia cuando no tiene origen en la prestación de ese servicio médico hospitalario, sino que ocurrió por una falla por la entidad hospitalaria o por uno de los agentes en la prestación concreta del servicio, como sucede en las demandas de reparación directa de las fallas médicas. Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice que en lo que respecta a este numeral quinto, taxativamente establece algo que por su origen se debería establecer fácilmente, lo que es acerca del origen de estos actos, que son políticos o de gobierno. Me parece que es deducible, al igual que en las lecturas que ustedes tienen, que dicha competencia pues le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, sobre todo en un asunto histórico. En tanto el numeral sexto, en lo que corresponde a los ejecutivos, nos habla sobre las condenas impuestas, es decir, que cuando la jurisdicción contenciosa administrativa condena a una entidad por el pago, o sea, digamos, en un ejemplo de reparación directa, condena a la entidad por el pago, si ésta no realiza el pago dentro del término estimado para ello, el proceso ejecutivo posterior a eso debe ser llevado por la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando nos habla de las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, aquí voy a hacer una aclaración. Se hace referencia a los casos en los cuales hay una conciliación prejudicial, ¿no es cierto? O sea, cuando van ante la Procuraduría para agotar ese requisito y la entidad y la persona llegan a un acuerdo en la Procuraduría. Ese acuerdo debe ser aprobado por la jurisdicción contenciosa administrativa. Y cuando ese acuerdo ya fue aprobado por la jurisdicción contenciosa administrativa y no se realiza el pago, entonces en esta hipótesis se daría un ejecutivo, ¿no es cierto? Esto pues lo conocería la jurisdicción contenciosa administrativa también. Ojo ahí que no estamos hablando de otras conciliaciones. Pues como último, en el numeral séptimo se refiere a los recursos extraordinarios, que podemos nombrar en este caso recurso extraordinario de anulación, que conoce el Consejo de Estado. Bueno, para pasar a las excepciones del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, ya lo hago en el siguiente video.